Nos habíamos quedado en los tipos agregados. Vamos a ver. Java proporciona varios tipos de datos para lo que se llamaría, o lo que vamos a llamar, colecciones o agregados indexados. Las colecciones, como ya sabemos por el primer cuatrimestre, son, pues, en general, una colección de elementos que tienen algo en común. En el primer cuatrimestre lo habíamos implementado básicamente con los arrays. Es decir, el tipo básico de colección en C es el array. Entonces habíamos visto array de elementos como números reales o números enteros, y habíamos visto también los arrays de cadenas y los arrays de registros, o los arrays de struct, que eran la máxima estructura de datos, la estructura de datos más complicada que habíamos visto en el primer cuatrimestre. Java también tiene arrays, y se declaran básicamente muy parecido a lo que habíamos visto en C. Ahora iremos con un poco más de detalle. Pero la colección básica en Java no es el array, sino es el list. El list, como su nombre indica, es una lista. Lista quiere decir colección indexada de elementos, que tiene una ventaja fundamental con respecto al array, y es que no tenemos limitación. En los arrays, por la propia definición, teníamos una dimensión, un tamaño máximo. Y entonces nosotros podíamos meter en el array hasta un número de elementos. Acordaros que siempre que definíamos un array decíamos, como máximo 100 alumnos, como máximo no sé cuántas canciones, como máximo siempre había un límite, no sé cuántos pacientes. Ese máximo lo daba una constante, y esa constante era la dimensión del array. Y no se podían guardar más elementos que los que marcaba esa dimensión. Bueno, pues con el tipo lista, que en Java es el tipo list, no existe esa limitación. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros podemos añadir a esa colección tantos elementos como nos permita la memoria del ordenador. No solamente podemos añadir, sino que la estructura de datos list nos permite quitar elementos de la lista. Y eso es también una ventaja con respecto a los arrays, que quitar un elemento de un array pues era bastante complicado, mientras que aquí va a ser bastante sencillo. Por tanto, list nos proporciona un conjunto de funcionalidades mucho mejor que el array. Y entonces, aunque Java tiene los arrays, por supuesto nosotros no vamos a trabajar en Java con el tipo array. Lo vamos a explicar hoy para que sepáis que existe, por si alguna vez alguien lo quiere, pero realmente es bastante inútil. Porque, bueno, como un lenguaje más moderno que es, pues ya los arrays quedan ampliamente superados por el tipo list. ¿De acuerdo? Entonces, existen, pero no los vamos a dar. O los vamos a dar mínimamente. El tercer tipo indexado es el string. Ya sabéis que el string en C lo interpretamos como un array de char. Bueno, pues en Java, como hemos visto, ya existe el tipo string, que nos permite manipular cadenas de caracteres. Ahora también veremos algunas de las funciones del tipo string. Entonces, y concretando, ya sabemos que tanto los arrays como las lists son colecciones indexadas. Indexada quiere decir que se puede acceder a un determinado elemento con un índice. Hay otro tipo de colecciones en Java, por ejemplo, el set, que se traduciría como conjunto. Los conjuntos son también colecciones de ejemplos, pero no están indexados. Por eso los vamos a ver aparte en otro momento. ¿Qué es una colección indexada? Bueno, pues ya lo sabemos de C. Una colección indexada es un conjunto de elementos que están en línea y a los que se accede mediante un índice. Este índice es con corchetes si la colección es un array, pero si es un list no es con corchetes, que eso es un error que también se comete mucho. Desde el primer día, al tipo list no se accede con corchetes, se accede con un método que se llama get, y al que se le da entre paréntesis el índice. Entonces, esto es simplemente una representación. Para que nos entendamos, le hemos puesto el 0 entre corchetes, pero solo se utilizarán los corchetes con los arrays, con las lists no. ¿Queda claro? Se empieza en 0, como siempre, ¿vale? Tanto en el list como en el array. Por tanto, el primer elemento de un list es el de índice 0 y se accede con get 0. Y el de un array, pues con corchete 0. Los arrays sí tienen un tamaño fijo máximo. Y por tanto, el último elemento pues es el de ese tamaño menos 1. El de la dimensión máxima menos 1. ¿De acuerdo? En las lists no existe ese problema. Forma de definir un array. Bueno, pues, o un list.
Pues aquí tenéis, por ejemplo, un array de enteros de tipo int. Se pone int, corchete, corchete, a. Eso lo está declarando, pero no lo está inicializando. Los corchetes se pueden poner, como veis aquí, o también se pueden poner detrás de la a. Es decir, esto es equivalente a poner esto. Int a, corchete, corchete. ¿De acuerdo? Da igual poner los corchetes delante o detrás del identificador del array. Esto es un array de enteros, de tipos primitivos. Se puede definir, por supuesto, un array de objetos. Por ejemplo, ahí tendríamos un array de objetos de tipo integer. Para definir un string, bueno, pues ya lo hemos hecho antes. Simplemente se pone la palabra string y el nombre del identificador. Y atención, ¿cómo se define una lista? Pues para definir una lista se pone la palabra reservada list, que es un tipo que ya trae Java implementado, y atención, entre los símbolos de menor, mayor, se pone cuál es el tipo que va a contener esa lista. Ese tipo no puede ser un tipo primitivo, tiene que ser obligatoriamente un tipo objeto. Por eso existen los tipos envoltorio en Java. Vamos, por eso y por otras razones, pero entre otras, por eso. Para que nosotros podamos definir list de valores reales o list de valores enteros. Esos enteros y esos reales tienen que ser envoltorios, no pueden ser tipos primitivos. ¿De acuerdo? Es decir, no se podría definir un list de doble con minúscula. No se podría, el compilador no nos dejaría. Insisto que estos son declaraciones, que no inicializaciones. En Java, estos objetos, tanto el array como las listas, tienen que ser inicializadas. Ahora veremos cómo. Una ventaja importante que tiene el uso de los arrays y de las listas en Java es que podemos acceder de forma inmediata a su tamaño. Es decir, que no tenemos que estar acompañando los arrays, pues como siempre pasa, por la variable, como siempre pasaba en C, por la variable que tenía el tamaño, sino que se puede acceder al tamaño de un array a partir del atributo público length. Ahora haremos algún ejemplo. Es un atributo, no un método. Por tanto, no lleva paréntesis y se invoca el nombre del array, punto length. El string también tiene, bueno, esto sí lo sabemos porque es parecido al C. En C también había una forma de calcular el tamaño de una cadena con la función strlen. Bueno, pues Java proporciona para los tipos string un método que se llama length y se invoca nombre del identificador de la cadena, punto length, con paréntesis, porque es un método. Y para el tamaño de una lista, pues tenemos el método size, que es un método que se invoca también a partir de la lista. Vámonos a Java y vemos un poco el uso de estos métodos, cómo se declara. Por ejemplo, para empezar, vamos a definir un array de enteros como tipo primitivo. ¿Cómo se hace? Pues hemos dicho, se pone int, corchete, a igual new int de 4. Así hemos declarado un array y lo hemos inicializado. Fijaros, se pone el tipo, corchetes, el nombre del identificador, igual new int new, porque es el que de alguna forma reserva la memoria, es el operador de reserva de memoria, para tipo entero y 4. Fijaros, una novedad importante con respecto a C es que este identificador que está aquí, esta constante que nos dice el tamaño del array, puede ser una variable, no tiene por qué ser una constante. Es decir, que yo aquí podría ponerle, pues, por ejemplo, podría poner n y definir n como 5. Y entonces estaría definiendo un array de 5 elementos para guardar 5 enteros. ¿Cómo se rellenan los elementos del array? Pues eso es igual que en C. Se pone a de 0 y, por ejemplo, le digo que el 1. Entonces en la posición 0 he guardado un 1. ¿Que quiero guardar un elemento en la posición segunda? Pues, es decir, que el uso del array, ahora después veremos las estructuras de control, el for y el while, pues se podría recorrer con un for como hacíamos en C, exactamente igual que en C. Es decir, que el funcionamiento de estos arrays, como veis, pues es igual que en C. Lo único que cambia es la forma de declararlo. Como he dicho antes, estos corchetes que vemos aquí
Se pueden poner delante o detrás, es exactamente igual. Es equivalente poner int corchete a que poner int a corchete. ¿A qué me refiero con el parámetro length? Pues me refiero a que si yo pongo a.length, esto me devuelve un entero. Por ejemplo, si yo quisiera mostrarlo, recordad que tengo definido del día anterior el método mostrar aquí abajo como una redefinición de system.out.println. Si no queréis usar el mostrar, se puede usar system.out.println sin problema. Entonces, si yo le digo que me muestre el tamaño de A, pues me dice que 5. Fijaros que esa es la dimensión, tamaño máximo del array. ¿Qué pasa con los arrays de tipos objeto? Pues no pasa nada, se pueden definir exactamente igual. De hecho, aquí tenía uno. Por ejemplo, imaginaros que quiero definir un array de objetos de tipo punto. ¿Qué hago? Pues pongo punto, corchete, identificador tabla puntos, igual a new.dn. Estoy declarando un array para 5 objetos de tipo punto. Entonces, ¿que quiero asignar el origen de coordenadas al primer elemento del array? Pues pongo tabla puntos de 0 igual a new.mpl, llamando al constructor de punto que no tiene argumentos. ¿Que quiero poner otro? Pues pongo tabla puntos de 1 igual a new.mpl, por ejemplo, de coordenadas 1, 2. ¿Qué tengo ahora mismo en tabla puntos? Pues tengo 2 puntos. El punto 0, 0, que está en la posición 0, es decir, la primera, y el punto 1, 2, que está en la segunda posición. Fijaros, tabla punto, un índice, es un punto. Es decir, si yo quisiera cambiar la coordenada X del punto que está en la posición 1, pues yo lo que haría sería esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues el punto que se encuentra en una determinada posición del array, invoca a setX y su coordenada se cambia a 3. Si yo ahora preguntara por cuánto vale el punto que está en la posición 1 del array, pues evidentemente me va a salir que el 3,2. Se puede hacer así, o se podría primero crear el punto y después añadirlo al array. Por ejemplo, imaginaros que yo hago esto, punto p igual new.impl, el 3,4. Eso me ha creado el punto p, con coordenadas 3,4. Imaginaros que yo quiero añadir ese punto a la segunda posición del array, bueno, a la tercera, a la posición de índice 2. ¿Qué tendría que hacer? Pues nada, tabla puntos de 2 igual a p. ¿Qué está guardado ahora en la segunda posición del array? La tercera, la posición 2, que es la tercera. Pues está guardado p. Fijaros que esto que estoy haciendo aquí es una operación de asignación. Es decir, la posición 2 del array y p son idénticos. ¿Qué significa que sean idénticos? Pues significa que son el mismo objeto. Es decir, si yo cambio la coordenada x de p, he cambiado la coordenada x de p. ¿Qué creéis que pasará cuando yo ponga mostrar tabla punto de la posición 2? ¿Cuánto valdrá la x? Valdrá 88, porque tabla 2, o sea, tabla 2 y p son el mismo objeto. Si yo cambio p, cambio tabla punto 2. Y al revés. Vamos a probar esto. Veis que la coordenada x ha cambiado. Si yo lo hubiera hecho al revés, en vez de cambiar p, hubiera cambiado tabla punto, y ahora aquí en vez de mostrar tabla punto de 2, le hubiera dicho que me mostrara p, ¿qué pasará con p? Pues lo mismo, que valdrá 88,4. Es decir, que lo que está en la posición 2 del array y p son el mismo objeto. Cualquier cambio que se haga sobre uno, se hace sobre el otro.